una cordial bienvenida a este nuevo spot laboral que organiza la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA. Hoy nos va a acompañar Mariano, que está con unos temitas personales, pero sí tenemos el placer de contar con Gustavo Aquino, que nos va a acompañar en la moderación. Gustavo, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Y además decirte que este es el último spot del mes de marzo, del primer trimestre del 2021. A mí particularmente se me fue volando este primer trimestre como se me fue el 2020. Creo que es algo similar. Ya el próximo, como estamos haciendo estos spots quincenalmente, el próximo lo vamos a realizar el 5 de abril. Y bueno, realmente se fue ya el primer trimestre. Una cosa de locos. Hoy vamos a tener un invitado nuevo en ADRA, el doctor Federico Basile, que ya nos está acompañando, que nos va a hablar un poco de la actualidad normativa, y también un amigo ya de la casa, Hernán Scotti, el licenciado Hernán Scotti, que vamos a hablar un poco de los temas que nos ocupan habitualmente y fundamentalmente algo que nos interesa mucho, que es el tema paritaria. Gustavo. Sí. Tenemos con Federico, como siempre con los abogados, lo que es la actualización normativa, jurisprudencial también, los casos que comentan ellos. Como si estabas diciendo, le estamos dando la bienvenida a Federico, a este grupo y al spot de ADRA. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, con Hernán es el tema este de cómo vienen las paritarias, qué se puede esperar, esto de la negociación. Siempre son aves del fin del verano, ¿no? Las paritarias, Hernán. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Gustavo. Sí, vamos a sacar un poco la bola de cristal y ver qué se nos viene en este 2021. Bueno, ¿qué es lo que nos dejó el verano y qué es lo que se puede esperar para la temporada de invierno de las negociaciones paritarias? Bueno, Gustavo, una pequeña cosita para los que nos están acompañando, quien agradecemos también. Las preguntas, por favor, que quieran realizar, que la hagan debajo, no en el chat, sino en preguntas y respuestas, porque es más fácil para nosotros ordenarnos en ese aspecto. Las vamos centralizando y después se las pasamos a los presentadores. Muy bien. Perfecto. Federico, te escuchamos entonces. Bueno, gracias. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Es un orgullo, realmente, un privilegio ser parte de este CAL, la Comisión de Asuntos Laborales. Viene trabajando muy seriamente. El año pasado yo fui muy oyente, participé de las reuniones a través de mi participación como oyente, y realmente el spot que teníamos antes todos los lunes, ahora con 15 días de diferencia, siempre ha ayudado muchísimo para nosotros abogados, y ni hablar para los directores de recursos humanos, de estar al tanto de todas las normas y las actualizaciones que hemos tenido tan frenéticamente el año pasado, y que bueno, este año aún con 15 días siempre tenemos algo para decir, más allá de lo que es la normativa, el tema jurisprudencial. Y bueno, recién Juan Carlos hablaba de se pasó rápido el primer trimestre, y no olvidemos que bueno, el 19 de marzo pasado, hace pocos días atrás, ya cumplimos un año desde la cuarentena, el inicio de cuarentena, el inicio del ASPO y el DISPO, y un poco a veces, después de un año, digo, cuando empezamos a analizar qué pasó en los últimos 15 días, no podemos perder de vista que lo que pasó fue un año de ASPO y un año de DISPO, y lo que pasó también exige un primer balance de lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. A ver, ¿estuvimos a la altura de las circunstancias? Digo, todos nosotros, como actores sociales, nosotros como abogados laboralistas, la dirigencia, los líderes de recursos humanos, los organismos públicos, ¿estuvimos todos a la altura de los acontecimientos o era esperable algo más? A ver, yo no puedo hablar por mí mismo, pero realmente todos tuvimos una tarea muy, muy ardua. Es muy difícil en ese tsunami que recibimos a partir de bueno, febrero, marzo, con toda la normativa, con el aislamiento. Con ese tsunami, digo, era muy difícil salir muy airosos en las medidas y decisiones tomadas. Lo que yo pensaba siempre es, desde el punto de vista del asesoramiento legal y laboral, es que las decisiones que hubiésemos tomado
y las interpretaciones que hubiésemos adoptado fuesen lo más seguras posibles para el mantenimiento del negocio futuro. O sea, las cuestiones de interpretación legal exigían mucha prudencia y mucha mesura como para que el efecto y el impacto tan grave de la crisis no se vaya a postergar o trasladar en años sucesivos. O sea, no perdamos de vista que toda decisión tomada durante 2020 puede impactar seriamente o severamente en la economía y los costos empresarios a partir de 2021 o 2022 en función de los tipos de prescripción. Hay cuestiones que a mí me preocupan mucho de aquello que pudimos haber hecho mal o que las autoridades públicas o los organismos públicos pudieran no haber tenido la suficiente diligencia y eficiencia en la gestión de la crisis y del tsunami. Uno de los temas más preocupantes para mí es el problema de las suspensiones concertadas. Nos costó mucho inicialmente obtener de parte de los sindicatos una respuesta efectiva y eficiente frente a la crisis en la negociación de las suspensiones concertadas, y nos costó mucho obtener de la autoridad pública, llámese el Ministerio de Trabajo, básicamente a nivel nacional, del SECLO por el convenio individual, del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires con respecto a las jurisdicciones en provincia. No pongo en la misma ensaladera a el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridad con la cual hemos tenido muy buenas experiencias. A ver, no es cargar tinta sobre una gestión que pueda ser cuestionable. Lo que sí digo nada más es que, evidentemente, en el tsunami de conflicto que se ha generado, bueno, pensemos si las cosas han salido lo bien que debieron haber salido o si hubiésemos esperado más de los líderes. Es una pregunta que no quiero contestar, porque no quiero abrir una cuestión de cuestionamiento o crítica en esta situación de crisis. Es muy difícil barrenar correctamente un tsunami, muy complicado, y no puedo ser tan exigente en haberle pedido a un Ministerio de Trabajo una respuesta más rápida y más efectiva. Lo que sí me quedo es con la preocupación de que el Poder Judicial entienda que la situación de pandemia, la situación de crisis y la imposibilidad de dar respuesta eficiente a cada situación hace que el prisma de la legalidad pueda tener o necesite tener alguna flexibilidad, si se quiere, y no tanta estrictez legal. Puntualmente me preocupa la falta de firma de los delegados, eventualmente, que no sea el Poder Judicial que me venga a decir que todos los trabajadores debieron haber aceptado expresamente la suspensión de los contratos de trabajo, ni que planteen resguardos demasiado exacerbados en el cumplimiento de algún inciso puntual, porque bueno, la justicia de las cosas debe medirse en función del escenario en el cual son generadas, ¿no? Entonces, dejo ahí a salvo de preocupación un primer balance de lo que fue 2020 hasta hoy. Metámonos un poco entonces rápidamente en lo que es las novedades de actualización laboral en los últimos 15 días, después de la última fantástica presentación que hizo Héctor el 8 pasado. Hay que estar a la altura de colegas como Héctor, Marcelo, José, a quienes saludo desde ya y agradezco el espacio. Pero bueno, la cuestión es, tenemos básicamente 3 o 4 normas que se han sucedido los últimos días, a partir del básicamente 13 de marzo pasado, en que hubo, en función de la terminación, digamos, de la última prórroga, la prórroga número 20 del ASPO-DISPO, a partir de la resolución del decreto 168, perdón, del 13 de marzo, que dispone la prórroga efectivamente de hasta el 9 de abril de 2021 del distanciamiento social preventivo obligatorio, y dispone la prórroga del aislamiento social preventivo obligatorio. A ver, en un formato que realmente causó cierta sorpresa, porque ese formato del decreto 168 modificó el formato anterior de todos los decretos anteriores. En todos los decretos anteriores teníamos la definición por cada decreto del distanciamiento social preventivo obligatorio, la definición de
los aglomerados o de territorios o jurisdicciones que ingresaban o que permanecían en ASPO. Y en este decreto 168 lo que hay es una prórroga del decreto 125, con vigencia hasta el 12 de marzo. A ver, ¿cuál es el efecto práctico de esto? Nada más que una mejor lectura del decreto 168, remitiendo al 125, con las modificaciones que el 168, muy pocas, definió sobre el 125. En lo que nos atañe puntualmente a la gestión de relaciones laborales, el decreto 168 repite los términos por prórroga directa del 125 en cuanto a el tratamiento del artículo 23 con respecto a la dispensa de los grupos de riesgo. Las personas que ingresan en grupos de riesgo por patologías persistentes y las mujeres embarazadas. De vuelta, es un tema que repetimos en cada actualización normativa. Siempre tenemos la misma situación. Lo que miramos primero nosotros laboralistas es qué pasa con los dispensados. O sea, ¿continúa el tratamiento legal de los dispensados? Sí lo hace 168 por vía, insisto, de esta prórroga del 125. Ahora, ¿cómo lo hace? Y acá ingresamos de vuelta en el problema de interpretación. Ya hemos hablado bastante, creo yo, que, bueno, ustedes, Juan Carlos, que nos escuchás siempre y moderando estos paneles, de la discusión relativa a qué pasa o cómo se diferencia y si corresponde hacer una diferenciación entre el primer grupo y el segundo grupo. Cuando hablo del primer grupo, hablo del tratamiento de los dispensados por ser personas de mayor riesgo según la definición que utiliza el 125. Me refiero al 125 para no hacerlo 168, porque el 125 es lo que repite para el 168 en la prórroga. Entonces, ¿qué es lo que hace la normativa actual? La normativa vigente, como ustedes saben, define la dispensa de tarea presencial para los mayores de 60 años, para las mujeres embarazadas y para las personas que ingresan dentro de los grupos de riesgo por patologías persistentes que define en su autorización al Ministerio de Salud. Para estas personas claramente identificadas, la normativa define el pago de una asignación no salarial, con el único cargo en materia de contribuciones y aportes para el régimen de obras sociales y PAMI, básicamente. Es el tratamiento que la normativa dispone para esta clase específica de dispensados, que es un tratamiento diferente al que, en mi criterio, debe seguirse respecto de las personas que no tienen dispensa, sino que tienen la posibilidad de justificar su ausencia por tener hijos o ser responsable de menores en edad escolar. Entonces, respecto a estas personas, insisto, más allá de la referencia que el 125 y ahora el 168 hace respecto de la resolución del Ministerio de Trabajo 207, prorrogada por la 296, modificada después por una última resolución 60 del Ministerio de Trabajo, la diferencia sustancial es la interpretación que hacemos respecto de estos dos grupos. Los primeros dispensados, por ser grupos de riesgo, tienen en esa dispensa el derecho al cobro de esa compensación no salarial. Los segundos pueden, durante la no presencialidad de sus hijos menores o en edad escolar, la posibilidad de concederse, de no asistir al trabajo y tener justificada la ausencia. Esta justificación de ausencia no tiene otro efecto distinto que la imposibilidad del empleador de imponer sanción disciplinaria por esa falta justificada. Entonces, el empleado informa mediante declaración jurada al empleador que no puede concurrir a prestar tareas y que no puede trabajar en un esquema de teletrabajo en los espacios o lapsos en los que tiene que estar al cuidado de su hijo, que debería, o por los tiempos o momentos que debería estar en el colegio. Y que por protocolo no puede ir al colegio como consecuencia efectivamente de la situación de pandemia. En estos casos, insisto, la solución legal es la justificación de la ausencia.
pero no la dispensa. Es una diferencia sustancial. Ahora, ¿puede generar conflictividad? Evidentemente sí. Y ahí volvemos al tema 1 respecto de cómo han actuado y siguen actuando quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en la emergencia. Si hay algo que puedo y que, bueno, muy personalmente cuestiono normalmente, o siempre, es la técnica legislativa. No se puede escribir tan mal. Sabiendo que existe conflictividad después de una mala técnica legislativa, no se puede tampoco no corregir los errores. Venimos hablando desde el mes de octubre de la diferencia de interpretación entre quienes sostienen que la ausencia de los, o sea, que la dispensa de los dispensados genera el derecho al cobro de la compensación no remuneratoria y que no los genera esa compensación no remuneratoria o el salario quienes están con ausencia justificada por atender a sus hijos que deberían estar en el colegio. O sea, no puede ser que después de 6 meses de estar discutiendo esta cuestión, no exista un decreto o una resolución aclaratoria que diga, señores, que quede bien claro, quienes están dispensados cobran la compensación no remuneratoria. Quienes deben faltar al trabajo porque deben atender a sus hijos en edad escolar, no cobran salario, no cobran compensación no remuneratoria, pero sí tienen ausencia justificada y por lo tanto no pueden ser sancionados. A ver, es muy fácil, es muy sencillo y directo. Hay que aclararlo para no generar conflictividad. Entonces es cuasi elemental. Y eso es el escenario en el cual discuto que tantos legisladores o que tantos asesores no estén a la altura de las circunstancias. No sé cómo voy de tiempo, porque no venía controlando de inicio. Seguimos adelante, entonces. Ese punto me parece fundamental. Ahora... Federico, perdón, Federico, tendríamos que estar ya redondeando, ¿eh? ¿Ya redondeando? Sí. Ok, entonces vamos a otro de los puntos más importantes de los últimos días. Otro punto más importante de los últimos días es lo que la resolución del Ministerio de Trabajo 142 respecto de teletrabajo, en cuanto, que fue el 19 de marzo pasado, a ver, el Ministerio de Trabajo saca esta resolución un poco por la presión que ejercieron muchos sectores al tiempo de definir si la ley de trabajo ingresa o no, inicia su vigencia o no a partir del 1 de abril de 2021. Es una discusión que me parece, a ver, desde algún sentido innecesaria. Cuando se dictó la ley y cuando se definió que la ley entraba en vigencia a los 90 días determinado el ASPO, y tengo un decreto 1033 del día 19 de diciembre de 2020 que dijo que ya ninguna jurisdicción en el país está bajo ASPO, en 90 días corridos a partir de esa fecha, se cumplían inicialmente el 22 de marzo, no había duda alguna, por imperio legal, de que la ley de teletrabajo 27555 entraba en vigencia. Realmente no comprendo el motivo por el cual, o no estoy del lado de quienes fundamentan, más allá de que respeto absolutamente la diferencia de interpretación y que absolutamente es lo fascinante de, por lo menos quienes hacemos derecho laboral, digamos, interpretar, pero tampoco podemos convertirnos en exégetas de la ley. Sigo con la crítica de escriban mejor. No tengo por qué estar entrando en esta situación de conflicto permanente acerca de la interpretación de un término legal. Algo tan serio como la definición de la entrada en vigencia de una ley. La ley, para mí, en mi interpretación personal, 90 días después de terminado el ASPO, lo que ocurrió, insisto, el 19 de diciembre, se cumplía el 22 de marzo, la ley entra en vigencia. Lo que discutimos acá, o lo que deberíamos discutir, no es si la ley entra o no en vigencia. Lo que acá deberíamos discutir es si se puede imponer al empleador o se puede imponer al trabajador que el teletrabajo bajo los términos de la ley sea una condición definitiva del contrato de trabajo.
que el teletrabajo se incorpore efectivamente como condición definitiva del contrato de trabajo. Cuando, ya hace unos cuantos días atrás, en cuanto se definió la entrada en vigencia a partir del 1 de abril de la ley de teletrabajo, yo les pedí a mis clientes que hicieran una nota que dijera, señores, usted continúa bajo un esquema de teletrabajo en función de las circunstancias extraordinarias que genera la pandemia. Yo necesito que vos sigas en teletrabajo porque no puedo darte lugar a la presencialidad nuevamente, porque todavía no sé qué va a pasar. Entonces lo que le digo es, esa nota lo que dice es, tu continuidad bajo un esquema de teletrabajo determina exclusivamente una necesidad impuesta por la situación sanitaria y la situación extraordinaria, pero bajo ningún punto de vista una condición incorporada al contrato de trabajo. La resolución 142 dice exactamente lo mismo que eso desde el punto de vista inverso. Le permite al trabajador decirle al empleador, cuidado señor empleador, yo sigo teletrabajando, pero no pienses que la continuidad de la prestación en teletrabajo va a reemplazar mi manifestación de voluntad en sentido asertivo para yo decir que hay una condición incorporada al contrato de trabajo. No más que eso. No más que eso. Lo dejo ahí para después, en todo caso, seguir con las preguntas. Dale. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias, Federico. Muy bueno, buen estreno. ¿No, Juan Carlos? Totalmente, muy claro además. Muchas gracias. Bueno, lo que bien señalaba Federico, ¿no? Ya de por sí la confusión es general y bueno, la poca claridad en cómo se establecen las cosas, digamos, como que contribuye a mayor confusión o a mayor, y algo que también mencionaba Federico muy claro, no sabemos qué nos toca, qué viene, ¿no? Porque por lo que se está comentando y por lo que estamos viendo a nivel mundial, daría la sensación de que esto realmente sigue de alguna manera complicado, con lo cual tenemos que ponernos a tomar los recaudos y a esperar y a adecuarnos un poco al día a día. Este es un poco lo que entiendo nos toca vivir, ¿no? Bueno, otro tema no menor, Gustavo, es... Sí, otro tema no menor, decía, es precisamente lo que nos va a comentar Hernán. Es un tema que tiene que ver con remuneraciones, con paritarias, con temas de ajustes salariales. Así que también le damos una cordial y le agradecemos, por supuesto, a Federico la participación muy clara. Y le damos la palabra a Hernán. ¿Te parece, Gustavo? Dale, Hernán. Bueno, muy bien, muchas gracias Juan Carlos, Gustavo. Excelente la presentación, Federico. La verdad que siguen generando algunas dudas, pero bueno, va a ser un año con bastante incertidumbre que vamos a tener que ir manejando, digamos, esta tormenta como se pueda. Bueno, yo voy a compartir una presentación sobre el tema que nos toca, que es el tema de paritarias. En primer lugar, lo que quería comentarles es, desde la Comisión de Relaciones Laborales, nosotros venimos haciendo un monitoreo de lo que es la evolución de las paritarias, estamos tratando de construir como una suerte de observatorio y mirar un poco cómo se estuvo comportando durante este año 2020 y qué proyecciones en función de lo que está sucediendo actualmente en términos de inflación y todas las negociaciones que se están realizando por medio de los distintos sindicatos en las paritarias. Primer punto para revisar es que, digamos, es la base de toda la discusión en toda negociación de paritaria, es cómo estamos con el nivel de inflación. Acá lo que comparto es un cuadro donde podemos ver cómo fue la evolución interanual y si hacemos, digamos, cómo cerramos a diciembre, estamos hablando del orden del 36.1% de la inflación, digamos, en el acumulado. Nosotros veíamos que teníamos producto también de la actividad, cuando observamos en la columnita de la variación mensual, que bueno, se pudo ir conteniendo hasta un determinado nivel. Ahora, cuando empezamos a ver diciembre, enero,
febrero, y ya hay algún pronóstico de cómo estaría cerrando casi cercano al 4 en marzo, nos cuesta creer que, digamos, vamos a poder respetar un nivel que ha presupuestado el gobierno en el orden del 29%. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Y les comento esto con conocimiento de causa, porque en los supermercados estamos con el tema de precios cuidados, se están yendo a tratar de contener bajo esquemas de control y en paralelo tratar de contener la subida de paritarias con los sindicatos, que por lo que estamos observando, llegar a una pauta del 29%, digamos, suena bastante utópico y bastante imposible de alcanzar de cara a diciembre del 2021. Ahora, por contrapartida, nosotros también veíamos que las consultoras privadas ya desde un principio estaban hablando en niveles de inflación por encima hasta del 40%. Así que bueno, uno de los puntos que va a ser clave y central es, en la medida en que puedan llegar a controlar la inflación, podrán, digamos, contener las discusiones con los sindicatos en términos de paritaria. Siendo a lo que fue una evolución de las paritarias del 2020, acá hay un resumen, hay muchos más sindicatos, pero acá lo interesante es pensar el promedio de los acuerdos paritarios anduvo más o menos en un 34.2%. Esto es considerando la paritaria, digamos, de la dinámica que tiene cada uno de los sindicatos. Acá pueden observar que algunas arrancan en abril, otras en mayo, otras en enero. Si nosotros pensamos en un punta a punta de enero a diciembre, no nos tenemos que olvidar que en enero nosotros teníamos el decreto del gobierno en el 2020, más algún carry-over de las paritarias 2019, con lo cual llegaban al orden de más o menos 43.7 en términos de acumulado de enero a diciembre. Dicho esto, es interesante ver el comportamiento. Fíjense, un dato interesante es la periodicidad de revisiones que hubo o de ajustes en el tiempo. Ya cada vez más se observan de 3, 4, 5 o hasta 6 cuotas en el año, y uno de los recursos que se estuvo utilizando muchísimo fueron las sumas no remunerativas. Obviamente, acá que nos tenemos que posicionar en el contexto de pandemia, hubo un doble efecto. Por un lado, necesidades de incrementos salariales, pero por otro lado, actividades que estaban totalmente paradas, paralizadas. Y estos acuerdos paritarios que nosotros podemos observar, jugaban también en consonancia con acuerdos de suspensiones que estaban en el orden del 75%. Uno de los primeros fue la UOM, en su momento, que negoció una paritaria fuerte, pero paralelamente les habilitó el esquema de suspensiones, que muchas de las plantas estuvieron por varios meses con este esquema. Entonces, la dinámica de paritarias se focalizaba mucho en aumentos que eran no remunerativos. En algunos casos se jugó con bonos anuales o bonos extraordinarios, puntualmente en lo que eran servicios esenciales, sabiendo que había una paritaria que se había acordado y paralelamente algunas actividades dentro del mismo amparo del sindicato que no estaban traccionando por el tema del COVID, sí, en casos de servicios esenciales salían a buscar gratificaciones especiales más allá de lo que fue la paritaria. Y también una de las prácticas que claramente se instaló son las famosas cláusulas de revisión, que bueno, no son cláusulas gatillo porque no dispara automáticamente, pero sí lo que hace es nos obliga a sentarnos a la mesa de negociación con los sindicatos, y ya llegando al final de la paritaria se hacen estas revisiones. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver en el 2021, en estos primeros meses? La pauta del 29, por lo que podemos ver,
que fue el caso que un poco la respetó Bancarios, donde también recompuso parte de la paritaria del año anterior, está establecida, pero no obstante sí dejó bien claro que creo que en septiembre va a tener una cláusula de revisión de cómo va a venir la inflación y en función de eso buscarán un ajuste por encima del 29. Hay otros convenios que se fueron dando por encima, un poquito del 29, pero claramente lo que se visualiza es que los nuevos acuerdos van a estar por encima. La UOM creo que caló dando vuelta con valores un poquito por encima de este nivel. Sí, lo que volvemos a ver es las cláusulas de revisión. También lo que se puede observar es la cantidad de pagos en el año, cómo se va dosificando en todo el tiempo, y empieza a notarse una combinación entre aumentos no remunerativos, pero también recomposición de las bases salariales. Esta dinámica ya se empieza a visualizar. En el 2020 tiraron mucho para el 2021 la actualización de las tablas, que hoy están empezando a aparecer. Ejemplo, en comercio también se va a estar dando, y continúan con esquemas no remunerativos, que esto seguramente va a seguir durante todo este año. Para resumir y sacar algunas reflexiones o algunos comentarios al respecto, nosotros visualizamos que hay como 3 condicionantes en esta dinámica de las paritarias. Primer punto, ¿qué es lo que va a seguir sucediendo con el COVID? Hoy nosotros estamos evidenciando que la curva empieza a subir, ya a partir de enero empiezan a aparecer cada vez más casos, y el pronóstico, de acuerdo a los especialistas médicos, va a seguir increyendo. Con lo cual, esto va a tener un efecto, sin duda, en la actividad económica que tengamos. Entonces, dependiendo de eso, veremos por dónde van a pasar las paritarias. El tema del control de inflación, el gobierno está haciendo muchos esfuerzos en ese sentido, no le está haciendo nada fácil, veremos cómo pueden contenerla, y no tenemos que perder de foco que este es un año electoral, y donde seguramente al momento de votar pesa mucho, digamos, cómo estamos sintiendo nuestro bolsillo, con lo cual entiendo que alguna flexibilidad o mecanismo para inyectar dinero va a venir por algún lado, sea por paritarias, por decretos o por alguna otra iniciativa. Ejemplo, impuesto a las ganancias. Lo que es específicamente a la dinámica, lo que se puede visualizar son acuerdos a corto plazo, por ahí no negociar el año completo y con cláusula de revisión, sino hacer lo que diríamos es el pique corto de 3 a 6 meses, y ir viendo. Gratificaciones, pagos no remunerativos, siguen a la orden del día, porque esto de alguna manera inyecta dinero o mejora el poder adquisitivo de las personas, pero de alguna manera minimiza el impacto dentro de lo que son los costos laborales para las compañías. Y sin duda las cláusulas de revisión yo creo que vinieron hace rato para quedarse. Insisto, no son cláusulas que disparan automáticamente estas cláusulas gatillo, pero sí nos dejan una instancia de revisión ya promediando un poquito o casi al final de lo que es la paritaria. Un punto para considerar, nosotros veíamos recién en los cuadros que estábamos en el orden de un 34% promedio, hay algunos que están por debajo de eso, otros que estaban por encima, pero claramente en estos inicios de paritarias va a haber una recomposición del año anterior y presentando la dinámica de lo que viene para el 2021. Bien, creo que traté de ser lo más escueto, sintético posible. Bueno, en términos de paritaria depende mucho también el humor de los sindicatos, del gobierno, y también de cómo vienen estas variables que están impactando tanto en la actividad económica como en la inflación,
y el nivel de empleo también, que no es un tema menor. Así que no sé si... Hernán, vos tenés predominantemente comercio, ¿no? Yo tengo, sí, predominantemente tengo comercio y camioneros. Bien. ¿Querés contar un poquitito, ponerle el zoom un poco, ahí que conocés bastante más, ¿no? Digamos, si querés ponerle el zoom un poquitito a lo que se espera para el año, lo que se está viendo. Mirá, respecto a comercio, yo tuve alguna participación en lo que fue la paritaria anterior, que surgió una gratificación en pagos, que eran pagos de 5.000 pesos, que los teníamos hasta marzo. Siempre hablamos de construir un puente. ¿Por qué? Porque comercio, si bien tiene actividades de supermercados que estaban como esenciales, después electro estaba bastante golpeado y por otro lado los comercios chicos estaban totalmente cerrados. Y en ese sentido se acordó construir un puente no remunerativo y por otro lado también lo que se presentaba es una posibilidad de suspensiones al 75%. ¿Qué pasó? La cláusula de revisión, enero. Y en enero se negoció un 21% ya de incremento, que es un incremento medio raro, porque es un incremento no remunerativo y que piramida sobre algunos adicionales como antigüedad, es algo bastante inédito. Ya cuando se pagó los 5.000 también impactaba en antigüedad y presentismo. ¿Qué es lo que vemos? Ahora en abril hay que sentarse nuevamente. Y va a depender mucho de cómo venga la dinámica. O sea, si vemos que hay un cierre y de vuelta una cierta caída de los negocios, del consumo, no creo que estén en condiciones de venir a pedir, no sé, un 25-29% ya impactando en las escalas salariales. Va a depender mucho de eso. También por otro lado, Moyano tiene ahí dando vuelta a la revisión de febrero, que todavía, es más, nos sorprendió que el bono de fin de año fue de 25.000 pesos, el año anterior había sido de 20.000, pensamos que iba a venir con algo mucho más fuerte y bueno, fue prudente, digamos, en esta etapa. Veremos cómo va a seguir la dinámica. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, tenemos algunas preguntas, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Nos pregunta Laura, dado que con la nueva resolución del Ministerio de Trabajo, quienes tengan que prestar tareas de manera remota por la pandemia, no quedan encuadrados en teletrabajo, pero deben firmar algo comentó Federico al respecto, pero si podías ampliar, Federico. Claro, bueno, ahí está la cuestión de dicotomía entre si están encuadrados o no en la ley. La cuestión central es que creo que todo aquel que presta trabajos en su domicilio utilizando las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación son teletrabajadores. O sea, la ley tiene una definición bastante amplia en ese sentido. Básicamente, el que trabaja en su casa utilizando la herramienta tecnológica de comunicación es un teletrabajador, ahora comprendido los alcances de la ley de teletrabajo. No hay manera alguna, en mi criterio, de pensar que todo aquel que a partir del 1 de abril trabaja en su casa utilizando estas herramientas no sea un teletrabajador encuadrado en la ley de teletrabajo. Todos estarán encuadrados en la ley de teletrabajo, sea cual fuese el antecedente o el motivo por el cual están teletrabajando. La ley se aplica para todo el mundo que teletrabaja, salvo las circunstancias de excepcionalidad, que no es la fuerza mayor de la pandemia. Cuando la ley en ese artículo primero habla de excepcionalidad, se refiere, en mi criterio, a esa excepción que plantea en términos ocasionales el trabajador que está ya dentro de un esquema de teletrabajo. O sea, no es teletrabajo aquel que ocasionalmente, por una circunstancia excepcional, debe quedarse en su casa. Eso es lo que dice la ley. Pero no utilicemos ese argumento ni aquel otro de la voluntariedad para pensar que la ley no ingrese en su aplicación o no se aplique absolutamente a partir del 1 de abril. Lo que sí deben firmar, o sugerimos firmar, ahora con la resolución 142, por ahí podemos evitarlo, por ahí no lo necesitamos tanto. Esa nota que hablaba antes, que envía el empleador a los trabajadores diciéndoles, señor,
tu continuidad en esquema de teletrabajo a partir del 1 de abril no supone una condición incorporada definitivamente al contrato. Por lo tanto, no me pidas de aquí a un año, o cuando sea que se me ocurra a mí, porque puedo hacerlo, definir una política de teletrabajo y una propuesta específica de teletrabajo, de decirme, no, yo ya estoy teletrabajando, a mí no me cambies esta condición. Bueno, la condición no existe. ¿Sí? No hay tal condición incorporada al contrato de trabajo. Lo que existe es una modalidad de teletrabajo, había ya de inicio, a ver, la ley tiene un problema de base, un yerro conceptual muy grande, que es llamar contrato de teletrabajo a una modalidad de prestación. Ahí le pifia de cabo a rabo, desde la línea número 1 le pifiaron. Entonces esto no es contrato de teletrabajo, esto es una modalidad de prestación. Está bien que obviamente debe tener la conformidad del trabajador, porque yo no podría imponer un cambio en las condiciones de prestación de pasar de presencial a teletrabajo. Entonces, por eso se exige la voluntariedad. No era necesario decirlo en la ley, porque si no lo hubiese puesto la ley de teletrabajo, igualmente el empleador debería haber ofrecido al trabajador, si le planteaban la propuesta de trabajo, esta posibilidad. Y el trabajador podría decir sí o no, me interesa o no me interesa. ¿Sí? Pero básicamente es eso, es condición incorporada al contrato o no. La carta supone más tranquilidad o mayor prudencia en la continuidad. ¿Es necesaria la carta? Yo la sugiero. Ahora, la resolución 142 lo que permite de alguna manera es pensar, bueno, tal vez sin la nota, igualmente yo sé que el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, esto no es condición contractual, no suple la voluntariedad. Voluntariedad que está prevista del lado del trabajador y no del empleador. ¿Sí? Por eso es que la carta es la moneda que necesito, así como el trabajador tiene por la resolución la otra cara de la misma moneda. Yo le digo al trabajador, esto no es condición contractual, el trabajador me dice a través de la resolución, esto no es condición contractual. Muy bien. Clarísimo. Ahí Laura aclara que se refería también un poco a aquellos trabajadores que antes de la pandemia no trabajaban desde la casa, y cómo ese es el adecuamiento con este tema llamado de las burbujas, ¿no? El tema de volver a trabajar un día sí, un día no, el 2x3 o el 3x2 bueno, estamos escuchando que cada una de las compañías se está adecuando de esto. Claro. Yo sugiero no hacer distinciones. Aquel que trabajaba como beneficio, que trabajaba como una situación excepcional, no hagamos distingos, porque la ley no hace distingos. Entonces, es teletrabajador bajo los términos de la ley y el empleador está obligado a cumplir las obligaciones que derivan de la ley a partir del 1 de abril. Sea que antes teletrabajaba de una forma o de otra, no me importa. Claro. Lo central del caso es pensar que la ley entra en vigencia a partir del 1 de abril y con esta entrada en vigencia las obligaciones que derivan de la ley. Ahora, si en los términos de la resolución del Ministerio de Trabajo se pretende entender que la resolución estaba inspirada en la idea de esquivar el inicio de vigencia y queremos hacernos los sotas, adelante. Si nos queremos hacer que no nos dimos cuenta o que efectivamente la lectura que hay que dar a la resolución es que la ley no entra en vigencia, hagámoslo. Eventualmente alguien sostendrá que efectivamente porque no hay voluntariedad, sino que hay situación de emergencia, la ley no inicia su vigencia. Veamos, yo modifiqué un término de la nota en función de la ley para decir, bueno, si quieres hacerte el distraído, entonces no pongas en la nota que sin perjuicio que la ley entra en vigencia, pensá que esto es una situación excepcional. Saqué ese parrafito, entre nosotros, ¿no? No nos escucha nadie. Saqué el parrafito, digo, si me quiero hacer el tonto distraído, en algún momento que alguien me diga, debiste haber cumplido la obligación de pagar los mayores gastos, digo, bueno, a ver, la resolución 142 de trabajo me posibilitaba sostener que la ley no entraba en vigencia. Clarísimo. La ley entra en vigencia. Clarísimo. Ahí tenemos una pregunta de un tocayo. Federico. Sí, exactamente. Y ahí, antes de la pregunta que nos hace Federico también, quería comentarlo un poco dentro de la confusión que tenemos.
aquellas empresas no consideradas esenciales, para cómo se están adecuando hoy las compañías, y esto también por ahí es una pregunta abierta para Hernán, cómo se están adecuando para todo el tema que tiene que ver con transporte público, ¿no? Digamos, esto queda ahí también en confuso. Si no es esencial, ¿cómo utilizan los medios de transporte? Y la pregunta concretamente que nos hace Federico va un poco doble, es con respecto al límite de ocupación de los establecimientos laborales del 50% de su capacidad, que lo establece el artículo 6 del decreto que establece NASPO y DISPO. ¿Aplica para las empresas de servicios esenciales el mismo criterio? Voy yo, la primera respuesta es a cómo las compañías reaccionan frente a esto, cómo cómo siguen trabajando. La respuesta es como puedan. No hay una herramienta o un mecanismo legal objetivamente, que objetivamente defina cómo siguen funcionando. Yo me pregunto en el estudio jurídico, si abro el estudio jurídico, todos empiezan a trabajar a partir del 1 de abril o cuando sea que se me ocurra que la gente vuelva a trabajar. ¿Bajo qué protocolos? No lo sé. Bajo el protocolo que yo defino, por una cuestión de seguridad, porque no hay tal protocolo definido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cada una de las actividades. Las actividades administrativas, oficinas administrativas, no tienen un protocolo específico para volver a la presencialidad, sino que deben respetar las normas de distanciamiento obligatorio que establecen los mismos decretos. No mucho más que eso. Después, veremos en cada caso puntual que nosotros somos responsables del cumplimiento de obligaciones de higiene y seguridad. Sabemos que si pasa algo, la responsabilidad es del empleador. Me parece por ahora que, sin protocolos específicos para determinadas actividades, hay que preservar la seguridad de la mejor forma que uno pueda. A ver, yo me sumo a esto. Bueno, nosotros somos puntualmente un servicio esencial que ha sido considerado de tal forma. Los únicos protocolos que hemos recepcionado de parte del gobierno estaban en línea a la atención hacia los clientes, no internamente. O sea, nosotros sí lo que teníamos que garantizar las operaciones, nuestras tiendas están abiertas, tomando los cuidados necesarios para la protección sobre todo de los clientes. Y como decía Federico, de parte nuestra, nosotros pusimos como una de las prioridades es la salud, no solamente de los clientes, sino también de nuestros colaboradores. En los centros de distribución, nosotros los tenemos operando las 24 horas y tenemos los turnos fraccionados. Nosotros le habíamos dicho una segmentación dependiendo de las actividades. Tuvimos que cerrar vestuarios, cerrar comedor, desplazar vestuarios, o sea, construir algunos vestuarios ad hoc por cada uno de los sectores, habilitar más porterías, pero digamos, no es que nos vino una reglamentación donde teníamos que cumplir. Nosotros de motus propia, porque además cada vez que teníamos un caso, desactivábamos esa célula, desinfectábamos, sanitizábamos y después poníamos un equipo nuevo a operar. Y esto nos pasa también en las tiendas. Después, lo que es la sede, yo puntualmente estoy en la sede, tenemos un aforo mucho más reducido. De hecho, nuestras instalaciones las hemos reacondicionado, hemos sacado un piso completo, porque vamos a ir a un esquema mixto de acá en adelante. Actualmente tenemos instalaciones con COVID, que es una estructura de hasta 90 posiciones, y fuera de COVID serían 180 posiciones. Sí, porque eso sigue vigente. Está claro que para las actividades no esenciales debe respetarse, como decía Federico, el tema por el artículo 6 del decreto, el tema del aforo del 50%, de la capacidad de establecimiento, ¿no? No necesariamente de la capacidad o de la cantidad de gente que trabaja en el establecimiento, sino de la capacidad de establecimiento. Yo tengo un estudio donde hay menor cantidad de gente de la que el estudio tiene capacidad para albergar. Entonces lo que miro son la cantidad de posiciones que me da el estudio y no la cantidad de gente que trabaja en relación de dependencia. Entonces, bueno, digo, 50% de la capacidad total del establecimiento. Eso es una norma que, si bien no hay protocolos, sí específicamente existe esta exigencia del 50% y para gastronómicos, los restaurantes, por ejemplo, del 30% en lugares cerrados.
Ahí nos aporta Juan Yader algo que dice, les comento que en algunos municipios solo habilitan luego de que su autoridad sanitaria aprueba los protocolos. Exacto. Sí, es buen punto, Juan. Siempre nos trae algo interesante. La verdad es esa. Depende también en determinados municipios o locaciones, por ejemplo, zona sur, algo de zona oeste, Luján, hemos tenido, y sobre todo en el interior también nos hemos enfrentado a determinadas reglamentaciones que fijan los intendentes propiamente, que por ahí es diferente a lo que estableció el gobierno también. Sí. Hay municipios mucho más activos que otros, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Estamos redondeando, Juan Carlos, ya. Perfecto. No, fue clarísima hasta la exposición. Agradecerle mucho a Federico, desde luego, y a Hernán, un placer. porque nos brindó un panorama a ambos realmente que nos ocupa, ¿no? Realmente esta situación. Por un lado, todo el tema que tiene que ver con la vuelta al trabajo, de qué manera, con qué forma, pero también con este frente de tormenta que tenemos, que no sabemos cómo vamos a enfrentar. Y por otro lado, los temas de paritarias, el tema de la inflación, lo dejó muy claro Hernán, cómo viene acumulando y cómo se viene desarrollando, y cómo de alguna manera también los gremios van a replantear estos acuerdos, porque de alguna manera la inflación va un poquito en aumento de lo que estábamos previsionando a fines del año pasado. Así que nuevamente agradecerles muchísimo a Hernán, Federico, Gustavo, y bueno, volvemos a encontrarnos nuevamente, como decíamos, ya en el inicio del segundo trimestre de este 2021, Gustavo. El 5 de abril es el próximo. Sí. El 5 de abril, exactamente. El 5 de abril a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar, entonces, como cada 15 días. Y para cerrar con esto que estabas diciendo, ¿no? Digamos, yo me acordaba, tanto se hablaba del cambio que a mí me cansaba, como esos temas que los pasan continuamente en la radio y te terminan cansando, ¿no? Y finalmente el cambio, lo estamos viendo, es terrible, ¿no? La incertidumbre pasaba lo mismo. Te hablaban de la incertidumbre, vivimos en contextos inciertos, esto es lo mismo. Estuvimos festejando, entre comillas, ¿no? Digamos, conmemorando que llevamos un año de pandemia. Ahora, sabemos cuándo empezó el Aspodispo, lo que no sabemos es cuándo va a terminar. Bueno, estamos conviviendo con esto, conviviendo con el cambio y con la incertidumbre. Estamos, digamos, como el surfer, digamos, el que está con la tabla, con las olas, viendo cómo viene la ola, digamos, y esperando a la próxima. Sí, tal cual. Bueno, el 5 de abril nos vemos entonces. Sí, déjame hacerle llegar tanto a Federico y a Hernán un saludo de los que están participando, que ha sido realmente excelente la presentación. Y nosotros, Gustavo, agradecerles a los que nos han acompañado, que nos acompañan cada semana o quincenalmente con estos spots laborales. Así que, como cerraba Gustavo, nos vemos Saludos a todos. El 5 de abril. Muchas gracias, un placer, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.